algunas aplicaciones. Ahora les cuento. Bueno, ahí estamos grabando ya. Empezamos. Voy a presentar. Como siempre, acuérdense que si ahora me escribe alguien algo en el chat, yo no lo veo. Ahí está. Me avisan cuando lo están viendo. ¿Ven? Está bien que tienen que... Ahí está. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Si se fijan, en realidad para esta clase, para que les quede entera la clase, lo que les puse es en el PDF algo que lo empezamos trabajando desde la primera clase, ¿no? ¿Se acuerdan que todo lo que hicimos hasta ahora fue empezar a ver cómo podíamos estudiar el cambio total en un proceso de cambio? ¿Sí? Manuel también ya les estuvo hablando un poco de algo que se llama el teorema del cambio total, ¿no? Pero cómo, de alguna manera, vamos a llegar a decir, bueno, ¿cómo puedo calcular ese cambio total en un proceso de cambio? Eso es, de alguna manera, lo que en matemáticas se termina llamando cálculo integral. Ahí qué hicimos. Habíamos visto que cuando empezamos a analizar qué eran estos procesos de cambio o este cambio total, ya en matemática 1 lo habíamos visto, sabíamos que era el cambio total, ¿no? El cambio total era la variación de alguna función, digamos, ¿no? Pasándolo a abstracto. Era, tengo una función y quiero averiguar, una función escalar, quiero averiguar cuál es la variación de esa función en un determinado intervalo de su dominio. En ese camino de ver así, está bien, queremos averiguar el delta f, y si tuviera la ley de la función, averiguar el delta f es re simple, lo único que hay que hacer es calcular la función en el punto final menos la función en el punto inicial. Este análisis que hace el cálculo integral tiene que ver con que muchas veces uno lo que tiene como dato en la práctica es no la función f, sino su derivada. O sea, en realidad lo que conocemos es la razón de cambio a la que se desarrolla ese proceso. ¿Sí? Entonces, como conozco la derivada, lo que uno tiene, o conozco la velocidad, lo que quiero recuperar es cuál es la función. En realidad, ese recuperar la función, vieron que trae unas cuantas cosas para pensar. Entonces, en principio, empezamos a pensar, lo que quiero recuperar es el cambio total, la variación de la función en un intervalo, que era lo que me permitía hacer ese concepto nuevo que era el integral. No recupero directamente la función, sino que en principio, con las integrales definidas, recuperábamos la variación de la función. ¿Qué fuimos haciendo? Para basarnos en cosas que sabíamos, era decir, bueno, si la función es constante, muy simple, porque todo lo que habíamos que hacer era un despeje por todo lo que sabíamos de antes. Si las velocidades no eran constantes, los separamos en dos casos. ¿Por qué? Porque lo que sí nos dimos cuenta era que recuperar la velocidad, recuperar el delta f cuando la velocidad era constante, ya estaban relacionados no a través del cociente incremental directamente, sino a través del límite del cociente incremental, no a través del concepto de derivada. Recuperarlo no era tan fácil. Para poder recuperarlo, lo que hicimos es primero ponernos en un caso en donde no eran ninguna de las dos directamente, o sea, no era constante, ¿también? Pero no era tampoco una función continua cualquiera o seccionalmente continua cualquiera, sino una constante a trozos. Con eso pudimos volver al caso anterior y me aparecía esto de la sumatoria. Y después dijimos, eso me termina dando el delta f, lo pudimos hacer porque lo hacíamos en esos intervalos, ahí definimos, hablamos de variación parcial y de esa variación total, o el cambio parcial y el cambio total, como les guste, y después dijimos, bueno, ¿qué pasa si esta función ya no era más constante a trozos, sino que variaba con continuidad? Y nos dimos cuenta que ahí, para poder resolverlo, teníamos que calcular un límite. ¿Se acuerdan que es lo que repasamos el otro día? Sobre esa suma que me había aparecido acá, hacíamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, pensando en lo que era la norma, cómo aparecían las normas, la partición y cómo aparecían esos C sub I, que era el conjunto de puntos compatibles, y que cuando ese límite existe y es finito, lo llamábamos integral. Por eso decíamos, esta definición termina siendo que cuando la f es integrable,
que integrable quería decir que ese límite exista, ¿no? Decíamos, eso lo vamos a llamar integral definida entre A y B. O sea que esa integral definida entre A y B, para un caso particular, cuando la f era la función, la derivada de alguien, me va a servir para calcular nuestro objetivo final, que era ese de calcular la variación, ¿no? En ese camino acá nos apareció este concepto nuevo que era la integral definida. Entonces, decíamos, bueno, pero para que esto sea el resultado del límite, lo escribamos así, ese límite exista, dijimos la función tiene que ser integrable. Ahora, ahí está la definición de integrable, pero ¿cómo hago para saber si ese límite existe y es finito? No es tan fácil de calcular porque es una sumatoria con infinitos términos. Por suerte, hay dos teoremas que nos permiten decir si la función es integrable o no, que era cuando la función es continua o es seccionalmente continua en un intervalo cerrado, ¿no? Como está ahí escrito. Seguimos pensando y decimos, sí, tenemos un símbolo, tenemos una definición, pero la manera para calcular eso era hacer el límite de las sumas de Riemann, que era lo que habíamos llamado, o calcularlo de forma aproximada. Entonces empezamos a buscar formas de cálculo, se dicen formas alternativas de calcular. Con todas esas formas alternativas de calcular esa integral definida, nos aparecieron los dos teoremas fundamentales del cálculo integral. Uno que de alguna manera me resolvía esos dos cuestiones que nos aparecieron en ese camino de llevarlo al contexto, de descubrir que tenía algo que ver, de alguna manera, el integrando con el resultado de la integral, con esa función que aparecía por ahí, entonces servía. Pero otra vez, para poder ver y empezar a trabajar esos teoremas fundamentales, no trabajamos con esta integral definida entre A y B, sino que tuvimos que definir otra cosa nueva que era la función integral. ¿Qué era la función integral? Fíjense que tenemos, esto es un número, la integral entre A y B de una f con A y B, números reales, y encima primero habíamos puesto el A menor que B, después nos dimos cuenta que podíamos hacer algunas otras cuestiones. Para que nos aparezcan los teoremas, definimos, ¿se acuerdan esa función que en realidad tenía el mismo dominio, ¿no? Iba de A a B en R, y que a cada X le asignaba su imagen, y esa imagen era la integral entre 0 y X de f chiquita diferencial X. ¿Sí? A esta función la habíamos llamado función integral. Entonces, ya no miro solamente el resultado del límite, sino estoy pensando en una función. Esto era el equivalente a lo que habíamos hecho con derivadas cuando definimos la función derivada, para poder empezar a buscar relaciones entre las funciones. Esto estaba muy bueno y entonces a partir de esa definición empezamos a trabajar y nos surgieron dos resultados re importantes. Uno es que si teníamos una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué nos pasaba? Que la función integral, con esa definición, si la f que la definía era continua, es derivable, o sea, la puedo derivar, pero además me dice más, sé cuánto vale la derivada. La derivada de esa función es la f, o sea, es el integrando. ¿Sí? O sea que este resultado era re importante, porque además nos empieza a conectar dos funciones. La función derivada, o sea, dada una f cualquiera, la puedo conectar con la derivada y la puedo conectar con la integral. Conecta el cálculo integral con el cálculo diferencial, que ahora vamos a ver algunas otras cuestiones que también ustedes hablaron con Manuel. Y el segundo teorema fundamental ya me empieza a decir, pero esto está buenísimo, pero esto también me permite encontrar esa otra forma, esa manera alternativa que estábamos buscando de calcular la integral entre A y B. El segundo teorema que nos decía que en realidad lo que me encuentra es una manera diferente de escribir a esta función. Le encuentra otra ley a la función integral. Otra manera, y es encontrar, o sea, está mal lo que dije, ¿no? No es otra ley, sino una manera diferente de encontrar la ley, en algunos casos en realidad, ¿no? En aquellos casos en donde esa función de partida tenga primitiva. Y ahí había aparecido otro concepto más que ahora
lo repasamos, digamos, ¿no? Que también ya lo vimos. Este concepto, ¿no? O sea que ven que nos empiezan a aparecer en esto el concepto de la función integral, integral definida, primitiva, y aparecía otro también, que ustedes ya lo estuvieron viendo, que ahora lo vamos a repasar. Entonces nos dicen, si además de que la función sea continua en la B, conozco una primitiva cualquiera de esas, esa primitiva, ahora me van a decir qué era, ¿no? Y tengo definida la función integral, porque como era continua es integrable, puedo definir esa función integral. Cada vez que elija algún x en el dominio de la función f, ¿qué me va a pasar? Que la integral entre a y x de la f la podíamos calcular como la p en x menos p en a. O sea, en realidad lo que nos habíamos dado cuenta, que era otra primitiva y que a veces era directamente la primitiva que me había aparecido, o a veces me aparecía una constante dando vueltas, ¿se acuerdan que teníamos que ver cuál era usando las propiedades de primitiva y nos había salido esa relación importante, ¿no? O sea, en realidad uno encuentra que la función integral es una primitiva, es lo que me está diciendo también, ¿no? Es una primitiva y ahí lo que estamos usando es ese teorema de que la diferencia entre dos primitivas siempre es una constante. O sea, el teorema este me está diciendo algo tan raro, ¿no? Si tengo una primitiva, tengo la función integral, y fíjense que el teorema anterior, el primer teorema fundamental, me está diciendo, la derivada es f. O sea que la función integral también era una primitiva. Acá lo que encontramos es una conexión. Lo único que uno hace es usar una de las propiedades de las primitivas para pensar en este teorema, que ahora se los vuelvo a poner. Entonces, esos dos teoremas fundamentales hay que entender bien, pero es el que me permite después decir, fíjate que entonces, ahora sí cierro eso que quería hacer, que era calcular la integral entre dos números. ¿Cómo lo encuentro? La integral entre a y un número cualquiera, pero fijo, es calcular la imagen de la función f en algún valor. Y entonces ahí había aparecido lo que llamábamos la regla de Barrow. ¿Sí? Algunas cuestiones importantes para que todo esto tenga sentido, le estamos pidiendo a la función que sea continua o seccionalmente continua y que tenga primitiva. Así que después, y eso lo vamos a hacer el lunes, vamos a tener que resolver el problema de qué hacemos cuando la función no es continua ni seccionalmente continua y no tiene primitiva. ¿Sí? Esperen que tengo que aceptar a alguien. Hola, nos va a volver a pasar porque hay un grupito que entra un poquito más tarde. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ven que en realidad volvemos a tratar de cerrar porque el terminar de entender todas estas relaciones va costando, digamos. Vieron que no es tan fácil. Ahí, acuérdense que también habíamos podido definir qué pasaba cuando los extremos no eran más chicos y una propiedad importante que si los extremos coincidían, la integral me daba 0, que lo tomamos como una definición. Y una relación con el contexto geométrico, que era el tema del área. Ese, bueno, lo puse ahí por las dudas para que les quede en el PDF. A partir de eso, podemos empezar a relacionar, por un lado, otra vez, lo que vimos con lo que habíamos dicho en la primera clase, esto de ver qué pasaba con esto del delta que queríamos calcular, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Y bueno, acá empiezan a aparecer algo que le decimos las aplicaciones, ¿no? Si la función que tengo en el integrando me terminaba dando el borde de una región y era positiva, la integral me iba a dar el área. Si la f que tengo es una fuerza, la integral me va a dar el trabajo. Y ahí siempre hay que pensar en la definición, por ejemplo, de trabajo, ¿qué relación hay entre trabajo y fuerza? Si la función es una densidad, me va a dar la masa, que ya lo vimos a esto, pero se los se los puse acá para que en este resumen que vamos haciendo, esta integración, después vayan pensando otra vez, cuando estudien, cuando hagan los talleres y cuando hagan los de las tareas de aula, en estas relaciones, ¿no? Que cuando la función era una velocidad, otra vez ahí me aparecía esto del cambio. Bien.
Agregamos ahora, y esto sí no lo vimos, propiedades, ¿está bien? Nosotros teníamos el concepto de integral definida, definición, ¿está bien? Pero no teníamos todavía acá escritas las propiedades. Creo que estas propiedades ya las estuvieron usando también y las vieron con Manuel, o sea, la idea no era demostrarlas acá, sino que las tengan escritas en esto porque es importante, ¿no? Tenemos una definición nueva, como cuando definimos la suma, las derivadas, o sea, límites, siempre después de eso me aparecían propiedades. Las definiciones no se demuestran, las propiedades sí. Sí, te escucho. Que las dos primeras vimos con Manuel, digo. Hoy. Ah, bueno, perfecto, gracias. Ahí, ahora vemos las otras. Bueno, entonces decimos, bueno, aparecen propiedades, ¿eh? Y ahí están escritas. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué me dicen la primera y la segunda? ¿Qué entendieron? ¿Cómo uno mira eso? Dice, integral entre A y B, K por f de x, diferencial x, igual a K por la integral entre A y B de f de x, diferencial x, donde K es un número cualquiera. ¿Qué entienden cuando miran eso? ¿Quién se anima a decirlo? Que si tenemos una constante sale fuera de la integral. Perfecto, o sea, si tengo 5 por una función logaritmo de x, el 5 lo puedo sacar afuera de la integral, o sea, ¿no? Que hacer la integral con el 5, o sea, pensar que la función que estoy integrando, ahí no encontraba el lapicito, es esta, es lo mismo que integrar uno de los factores y que el otro factor sacarlo fuera de integral, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más. La segunda que me dicen, la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? O sea que puedo integrar cada término por separado y después me da. Como en realidad acá no me dicen nada del signo de las funciones, también puede pasar que la tengan escrita por separado y que me digan la integral de la suma es la suma de las integrales o la integral de la resta es la resta de las integrales. Fíjense que estas dos son propiedades que fueron comunes y que nos empezaron a aparecer desde que vimos el concepto de límite. Y ahí la trabajamos bastante, ¿no? En el límite, cuando definimos límite, el límite de una constante por una función, el número salía, el límite de la suma era la suma de los límites. Esa propiedad siguió valiendo en las derivadas y sigue valiendo para las integrales. ¿Sí? O sea que esas propiedades, y además fíjense que hasta es coherente pensar en fijarme si valen esas propiedades. ¿Por qué? Porque las derivadas son el resultado de un límite y las integrales definidas son el resultado de un límite. Entonces, las propiedades que uno empieza a mirar un poco tienen que ver con eso. ¿Qué pasará si como integrando tengo o sea, la función es un número por una función? ¿O qué pasa si tengo la suma de otras dos funciones conocidas? ¿Qué me tendré que preguntar después? ¿Qué pasa si tengo el producto de dos funciones conocidas? ¿Y qué pasa si tengo el cociente de dos funciones conocidas? Y eso es lo que están trabajando bastante con Manuel ahora en la práctica, ¿no? Si tengo el producto o tengo la suma, con esas propiedades apareció este concepto de resolver las integrales por el método de descomposición, ¿sí? Trato de separar y veo cada una, si me aparecen en la tabla, podía decir que sí. Pero cuando empiezo a tener productos o cocientes, ya no son tan fáciles las cuestiones. Fíjense que ni siquiera me aparecen acá. ¿Eh? Pero sí teníamos una propiedad que me decía cómo derivo un producto y cómo derivo un cociente, ¿no? ¿Se acuerdan que ya no eran tan directas, pero había una propiedad o una regla para derivar el producto de una función y el cociente de una función? A partir de eso, ustedes después van a empezar a trabajar uno que se llamaba método de sustitución, que Manuel se los nombró hoy, que ahora acá les va a aparecer, ¿eh? Pero tiene que ver con empezar a pensar cómo hacemos estas cuestiones, ¿no? O sea, qué vale y qué no vale. ¿Eh? Y además van a ver que también apareció otro concepto nuevo que todavía no los vimos, ¿no? Aparte de las primitivas. Pasé a esto para que les quede también ordenado después cuando vean el Power. Primero ver esto, que ya lo estuvieron trabajando un poquito. Aparecen algunas propiedades más, que son la tercera, ¿eh? Que fíjense lo que dice. Si quiero hacer la integral entre A y B de f,
¿Está? O sea que, ¿cuál sería el intervalo de integración acá? Ay, no sé por qué escribí tan torcido. Vamos a borrarlo. Ahí está. Me quedó retorcido lo que escribí. Acá, si pensamos, ¿qué nos está apareciendo? Una... Acá está, así. Una función. Quiero hacer un grafiquito cualquiera. Ahí está. Bueno. Esta podría ser una f, dice A y dice B. ¿Sí? Si la función es positiva, y ahí es donde a veces es fácil pensar qué pasan con las propiedades para entenderlas, ¿no? Pero las propiedades valen, ahora nos vamos a ver para qué, ¿no? Si quiero hacer la integral entre A y B de f, ¿qué me están diciendo acá? Ah, fíjate que en realidad esto va a coincidir con hacer la integral entre A y C de f más la integral entre C y B de f. Ah, entonces decir, bueno, ¿qué pasa si tomo uno que está por acá? Ah, y eso me está diciendo que en realidad lo que puedo hacer es hacer la integral entre A y C, hacer la integral entre C y B, y después sumar, y que me da lo mismo. Eso tiene que ver con dividir el intervalo de integración. ¿Eh? Se puede generalizar bastante más porque fíjense que en realidad dice, no interesa mucho cómo es el orden entre A, B y C, ¿no? Se termina generalizando. Pero la manera de entender la propiedad tiene que ver con pensarla en ese contexto geométrico que era más fácil. ¿Eh? O sea, ya no tenemos una suma de función, sino que estamos pensando, por ejemplo, al intervalo AB como la unión de otros dos intervalos. ¿Eh? Entonces ahí puedo hacer lo mismo. Dos propiedades más. Una es, si tengo dos funciones y en todo el intervalo AB la f de x es menor o igual que la g de x, entonces la integral definida de f me va a dar igual a, me va a ser menor o igual a la integral definida de g. ¿Eh? Y uno puede empezar a acotar, puede empezar a pensar en qué pasan los resultados, ¿no? O sea, fíjense que tengo esa f, si le agregáramos 1, ahora nos van a aparecer algún ejemplito. ¿Eh? No lo voy a hacer ahora para no demorarnos tantos. Otra re importante y que sí se usa mucho es la que aparece ahí como 5. Si la función es la función constante en todo el intervalo y la quiero integrar, fíjense que me dice, me termina quedando k por b menos a. O sea, me queda el k por el delta x, que hasta empieza a conectarse y tener sentido con lo que habíamos hecho antes, ¿no? Es como que el k sale afuera de la integral y lo que estoy integrando es la función 1, digamos, ¿no? Y a partir de ahí uno lo podía trabajar. Bueno, ahora vamos a ver algunos comentarios acerca de estas propiedades, pero algo importante cuando uno hablaba de propiedades es, y que yo lo hice así para que lo pensemos, empezamos a leer las propiedades, no dijimos nada acerca de la función, no dijimos nada acerca del dominio. ¿Qué pasa? Y las propiedades, dijimos, se demuestran. ¿Sí? Entonces, esa propiedad a lo mejor vale siempre o a lo mejor no. ¿Se acuerdan que con los límites nos pasaba, no? El límite de la suma era la suma de los límites siempre y cuando en realidad los límites de cada función por separado existiera y sea finito. Ya cuando no pasaba eso, no servían, ¿no? Entonces siempre, cuando uno habla de propiedades, las propiedades tienen condiciones, o sea, tienen hipótesis. Fíjense que acá todo esto dejaría de tener sentido si cuando voy a calcular la integral entre a y b de f, no existe. ¿Sí? Entonces me tengo que asegurar que eso sea un número. ¿Y cómo hago para asegurarme que eso sea un número? Pidiéndole a la función f que sea integrable. ¿Sí? Por eso me dice, en todos los casos en que f y g sean funciones integrables, ¿sí? ¿Dónde? Integrables, uno dice, bueno, pero integrables ¿dónde? Integrables en el intervalo que se plantea la integral, valen las siguientes propiedades. ¿Sí? Esto en el libro lo tienen también bien escritos, pero acuérdense que siempre que uno tiene propiedades,
hay que tener cuidado porque no necesariamente valen siempre, hay que ver cuándo valen, digamos, ¿no? Cuáles son las condiciones para que esas propiedades valgan. Bueno, acá tenemos algunos comentarios que también lo tienen en el libro acerca de estas propiedades, y una es que las propiedades 1 y 2 se suelen condensar o se resumen en una sola. Ven cómo está escrita ahí, que no la voy a leer porque me parece que no vale la pena, y esa propiedad se la llama la propiedad de linealidad. Apareció también con las derivadas y aparecía también con los límites, digamos, ¿no? Y tiene un nombre particular que se le dice en realidad, ahí tienen la propiedad de la linealidad. Otra vez seguimos pensando en que las funciones de fijé son integrables en los intervalos donde estamos trabajando. El de la suma, cuando del C que yo hice antes como un dibujito, fíjense que me dice, esa, que la tenemos acá, esta propiedad es fácil de interpretar cuando pensamos en una función positiva y en un C que esté adentro del intervalo. ¿Sí? Porque en ese caso, si la función es positiva, la integral entre A y B es el área de la región T. Y por lo que hacíamos en la escuela primaria también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno quería encontrar el área de alguna región y una parte era un triángulo, la otra era un rectángulo o algo? Uno podía calcularlo separando regiones y después sumando. ¿Sí? Entonces, pensamos a la región T, como dice ahí, como la unión de S y R, y entonces para calcular el área lo único que haríamos era sumarlas. Como la función es positiva, esas áreas las puedo calcular con las integrales y entonces veo que vale directamente. Esto no es la demostración de la propiedad, porque nos estamos poniendo en un caso particular de la función, que es cuando es positiva, y en ese caso, para funciones positivas, está funcionando esto como una demostración. Pero no es la generalización de la propiedad, ¿no? No hace falta que la veamos entera, pero sí que interpretemos qué significa esa propiedad. Es más general la propiedad, pero acá esto funcionaba. Y la otra, que pensando en funciones positivas, es fácil de interpretar qué me está diciendo, era la 4, que nos ponía que si teníamos que una función era menor o igual a otra, las integrales cumplían la misma desigualdad. Si la miramos con áreas, o sea, le agregamos además esta cuestión, como está acá, que es que las dos funciones son positivas, ya ahí me puedo imaginar qué pasaba con las áreas, o sea, pienso en algo que es más fácil de ver y enseguida me doy cuenta que tiene sentido la propiedad. Y además hasta me puedo acordar qué decía la propiedad si me pongo en un caso de que las funciones son positivas. Bueno, eso como algunos comentarios que los tienen también en el libro más desarrollados, pero acá estaban buenos de ver. Y está probada la 5, que ven que era lo que decíamos, que esa es re fácil de ver, porque, y por ahí es la única que estamos viendo cómo relacionamos y cómo uso para hacer demostraciones con integrales, que la integral era un límite, está hecho acá, por ejemplo, ¿no? La integral entre A y B se definía como el límite de la norma partición de las sumas de Riemann, y era la f en los C sub i por los delta i, pero la f en C sub i me va a dar siempre igual, porque era una función constante. Y como ese es un número, y tengo una suma de n términos, ese número lo puedo sacar afuera de la suma. Bueno, pero entonces, después, ¿qué puedo hacer? La suma de todos los delta i, que serían la suma de todas las particiones de los intervalos, termina siendo la longitud del intervalo AB. Entonces no tengo la suma, tengo el límite de dos números, me termina dando el número, digamos, ¿no? O sea, esa es la única que estamos teniendo ahí como una demostración de esas propiedades. Bueno, fundamental es entenderlas y poder usarlas, ¿no? Nada más. Bueno. Antes de continuar. ¿Cómo? No terminé de entender la interpretación geométrica de la propiedad 4. De la propiedad 4, espera que me quedé acá. ¿De la 4? Fíjate que si vos comparás, se las dije rápido porque me estaban diciendo ahí que la función f es la que está acá en azul. ¿Sí?
Bueno, Sí. si vos calcularas la integral de la f entre A y B, ¿qué te da? Si calculo esto. Y estoy en el caso en que la función es positiva. Entonces, tiene un montón de interpretaciones, pero desde lo geométrico, cuando la función es positiva, esto que está acá, la integral de la f, me está dando el área de la región que está rayadita. ¿Sí? Claro, sí, sí. Son dos funciones Pensalo, distintas. Sí, sí, sí. claro, pensalo ahora por separado para la función g. La integral de la g, como la función es positiva, me da el área esta, ¿no? Claro, el área de G va a ser mucho El mayor que área la de G. de Pero F. ¿qué pasa? Como la G es siempre mayor o igual que la F, o sea, siempre está más arriba, cuando comparo, siempre me va a quedar, o a lo sumo pueden llegar a ser iguales, digamos, ¿no? Siempre me queda que el espacio que ocupan en el plano es más grande el de la región de G que el de la región de la F, digamos, ¿no? Generada, que la llamamos R y S. ¿Está bien? Claro, sí, 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 la entiendo. Lo que me está diciendo es que, bueno, si pienso en las áreas, es lógico que eso me haya quedado así. ¿Sí? Siempre cuando ustedes vean que vamos rápido, me avisan. Acá me quedó, la presento, pero en realidad me quedó mal, me olvidé de hacerle la animación. ¿Está? Volvemos para atrás un poquito, donde teníamos los dos teoremas. ¿Se acuerdan que dijimos, en esos dos teoremas nos aparecen dos cosas importantes. Nos aparecía que era una función integral y lo repasamos, y también me aparecía que era una primitiva. Se los repasé, pero se los repasé oral. ¿Se acuerdan que dijimos, la primitiva era lo que me aparece de alguna manera en ese primer teorema? Acá nos aparece la definición, y puse también las propiedades de las primitivas, ¿no? Que son las que vimos el otro día. Importante. Si tengo una primitiva, las tengo infinitas. Si tengo dos primitivas, la diferencia entre ellas era un número. Y si tengo dos primitivas de una función y coinciden en un punto, entonces esas dos primitivas son la misma. Esto es lo que me permitía de alguna manera entender el teorema fundamental 2, ¿no? Y demostrarlo, el teorema fundamental 2. En la clase que viene vamos a ver esas dos demostraciones, y el otro problema que era qué hacemos cuando las funciones no son seccionalmente continuas o no tienen primitivas. Bien. Bueno. Y aparece algo, que ahí aparece un símbolo nuevo, ven que no está qué es, me está apareciendo al revés, dice al conjunto de todas las primitivas, y ahí está escrito, lo llamamos integral indefinida. Ahí aparece también algo que ya lo vieron con Manu, que habíamos quedado que ya él lo iba a trabajar, pero que acá aprovechamos para volver a redondear todos estos temas y que son todos diferentes para poder relacionarlos. La integral definida era un número. Después definimos la función integral, que era una función que en la ley me aparecía siempre el cálculo de una integral definida, ¿no? O sea que en la ley era un límite. Después seguimos trabajando y nos apareció un concepto nuevo que parece como separado, y en realidad en la historia medio aparecieron separados, y después en un momento, por suerte, los unieron esos dos primeros teoremas, los teoremas fundamentales, que me permitió no solo resolver ese problema del cálculo del cambio total, sino relacionar el cálculo integral con el cálculo diferencial. Aparecían algunas cosas importantes, aparece la noción esa de antiderivada, ese camino que vuelvo, pero también uno se da cuenta que si tengo una primitiva, tengo un montón. Entonces, cuando uno se quiere referir a todas las primitivas o a cualquiera, digamos, o sea, uno dice, bueno, a veces no quiero hablar de una primitiva sola, necesito tener el conjunto de todas las primitivas, se le dio un nombre. Y además se empezó a usar un símbolo que es parecido al de la integral definida, pero que en realidad conceptualmente son cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno escribe este símbolo que está acá, esperen que tengo que tratar de llegar a donde estoy, que quiero escribir ahí, este símbolo que tenemos acá,
y que ustedes lo estuvieron viendo y que le decimos integral definida, les voy a preguntar un par de cosas. ¿Es un número el resultado de eso? No. No. ¿Es una función? ¿Una única función? No, tampoco. Una Tampoco. familia de funciones. Es una familia de funciones, perfecto. Entonces, cuando pongamos eso, o sea, no nos estamos refiriendo a un número como resultado de un límite. No nos estamos refiriendo a una función que verifica la condición de que cuando la derivo me da. O sea, no me estoy refiriendo a la primitiva. O sea, uno sigue hablando de antiderivadas y de primitivas porque ahí me refiero a una sola de las funciones que verifica esta relación, que era aparte de que servía para un montón de cosas, daba la casualidad que me permitía decir algo de esa función integral. Y termina siendo una familia de funciones, ¿no? O sea que cuando estoy pensando en eso, estoy pensando en un conjunto de funciones. Estoy pensando en infinitas funciones simultáneamente. Cuando eso, si existe una primitiva, eso va a ser un conjunto de infinitas funciones. Que sí sé algo, que todas tienen formas parecidas, ¿no? Que una vez que descubrí una, las otras tienen siempre eso de que le sumo un número y me aparecen todas, ¿está bien? Fíjense que en los gráficos, una vez que uno encontraba uno, ¿qué me pasaba? Si le empiezo a sumar números, se mueven verticalmente, o sea que descubrí la forma de esa función primitiva, digamos, ¿no? De esa función, o sea, pasándolo a interpretaciones físicas, descubrí la forma de la derivada. O al revés, si tengo la derivada, descubrí la forma de la función, digamos, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones importantes. De todas formas, en notación, cuando uno empieza a trabajar en la práctica, termina siendo mucho más cómodo usar este símbolo que empezar a decir, mira, voy a calcular la primitiva. Entonces, se usa mucho, aparece en todos lados, y es más, uno termina calculando integrales indefinidas y ya sé que estoy pensando en el conjunto de todas las primitivas, pero a veces ni siquiera lo digo, ¿sí? Entonces ahí nos aparecía este concepto que es re importante, ¿sí? Y termina pasando después que tenemos que escribir propiedades como antes, ¿sí? Son funciones, así que a veces las funciones, cuando uno opera con funciones, aparecen propiedades. En el libro también están, aparte de estos teoremas, aparecen, digamos, uno dice, bueno, ¿qué pasa si le quiero calcular la primitiva a la suma de dos funciones? Pero en vez de escribirlo con las primitivas, esas propiedades las trabajamos directamente con las integrales indefinidas. Están las dos, uno las hace, pero acá las vamos a nombrar desde ahí. Entonces, y empezamos a decir, bueno, ¿cómo calculo? Esas técnicas de cálculo, esas técnicas para buscar primitivas que estuvieron hablando justo, bueno, la comisión 1 ya empezaron el otro día y hace un rato estaban hablando de lo mismo. No sé bien qué hablaron porque yo como la grabo lo escucho, pero no estoy prestando atención a todo lo que hacen. Ahí uno habla de técnicas de integración. No digo técnicas de búsqueda primitiva, y en realidad también son técnicas de búsqueda primitiva, ¿no? Pero uno acostumbra a decir, ¿saben?, que estoy buscando técnicas para encontrar las integrales indefinidas, o sea, para encontrar todas las primitivas, no una en particular, ¿no? Ahí aparecían las propiedades, y entonces, en esa querer buscar las integrales inmediatas, ven que ahí dice tabla de integrales inmediatas o primitivas inmediatas, porque estoy buscando primitivas o antiderivadas, pero cuando escribo, fíjense que en realidad no estoy escribiendo una sola, sino que escribo todas. Según los libros, según los autores, puede pasar que diga, esta función tiene esta antiderivada y uno sabe cuáles son las otras, o que si estoy hablando de la integral, siempre me va a aparecer la constante dando vuelta, porque si no estaría mal cómo lo escribo y cuál es el concepto, digamos, ¿no? Acá, fíjense que uno dice integral inmediata. Y muchas veces uno habla de integral y no estoy aclarando si se trata de una integral definida o de una integral indefinida. ¿Y por qué? Porque en realidad uno va a mirar el símbolo. Cuando vea el símbolo, si estoy usando ese símbolo y en realidad me estoy refiriendo a un conjunto de funciones,
voy a estar pensando en las integrales indefinidas. Si me refiero a un número, voy a estar hablando de una integral definida. Entonces, eso no es que uno a veces se olvida de decir integral definida o integral indefinida, es porque se supone que cuando hablamos, si me estoy trabajando con una función, me voy a referir a una integral indefinida y si no a la otra. Al principio, por ejemplo, en este momento que nosotros estamos estudiando, por ahí uno lo dice. Es probable que acá le podríamos poner, si quieren, integrales indefinidas inmediatas. Si quieren, en el libro está así, sin el indefinido, pero estoy tratando acá, si quieren, le agregamos esto, ¿no? Lo que estamos buscando son las indefinidas. ¿Y el inmediato qué quiere decir? ¿Cuándo uno acostumbra a decir que la primitiva? Cuando son de tabla. Cuando son de tabla, perfecto. ¿Y que sean de tabla? ¿Cómo lo explicarían? Que son funciones que son conocidas para vos y podés saber cuál es la integral. Perfecto. Esas que, vieron que dice la hice por prueba y error, como decían algunos, estas que en realidad ya miro la tabla de derivadas, como también deben haber estado trabajando con Manu, pero entonces como que la miro al revés y saco enseguida cuál es. No tengo que hacer ningún trabajo algebraico, no tengo que hacer nada y me aparecen. Entonces a esas se les dicen inmediatas. Después de eso digo, bueno, entonces ahora empiezo a pensar, venga, bueno, ahí estaba escrito, en esto de empezar a usar técnicas de integración. Y en esas técnicas de integración o búsqueda de primitivas, algunas eran esas inmediatas, que son las que se buscan por prueba y error, y después las otras, es como que uno le empieza a decir, en vez de propiedades se le dicen métodos. ¿Se acuerdan que antes uno decía, bueno, necesito la regla para la derivada del producto? La regla de la cadena era cuando encontraba la derivada de una composición. Ahora acá, cuando busque la integral de una suma, busco la integral de una función compuesta, la integral del producto de dos funciones, o del cociente de dos funciones, o lo que me aparezca, en vez de decir, es una regla, es una técnica, se acostumbra a decir método. Es el método que uso, porque en realidad no es tan directa muchas veces, no es que siempre uso como una formulita y antes por eso le decíamos regla, sino que acá uno tiene que seguir una serie de pasos para encontrarla. Que están relacionados, van a ver que cada vez que hablen de sustitución, probablemente miran lo que apareció en la regla de la cadena, cuando hablen de partes van a mirar qué es lo que pasó con la regla del producto, de la derivada de un producto, y a partir de ahí salen ideas para ver cómo me las arreglo para hacerla, pero esos métodos los van a trabajar con Manuel. No vamos a hacer acá. Vieron que él ya en cada uno le está dedicando un montón de tiempo porque quedamos en eso, digamos, ¿no? Él se va a ocupar de eso y nosotros vamos a seguir con otra cosa. Eso va a pasar muchas veces, ¿no? Ahora cuando veamos la parte de lo que se llaman integrales indefinidas, vamos a hacer los ejercicios integrales indefinidas, integrales impropias. La parte de los ejercicios lo vamos a hacer casi todos acá, así Manuel se puede dedicar a esto, digamos, ¿no? Para organizar mejor la clase y el cursado. Así que bueno, esto está acá para que les quede completo de alguna manera este pequeño resumen que estamos haciendo de hasta dónde estamos, cómo fuimos agregando, cómo fuimos de alguna manera trabajando en tarea de aula, acá en el taller, y aparecen finalmente esas otras propiedades de la integral indefinida, que terminan siendo parecidas a las propiedades de la derivada, parecidas a las propiedades del límite, esas dos primeras, parecidas a las propiedades de las integrales indefinidas, nada más que acá la diferencia es que estamos hablando de funciones. Las dos primeras, fíjense que son del mismo estilo, si f y g admiten primitivas en un intervalo, y f más g o f menos g también tiene primitiva, y valen que la primitiva de la suma es la suma de las primitivas, o valen que la integral indefinida de la suma de esas dos funciones es la suma o la diferencia de las integrales. Ahí, también por ahí escuché, mientras hacía otra cosa, que charlaban el tema esto de las constantes, ¿no? ¿Qué hacía con las constantes? Parecería que
cuando miro esto, me aparecen 2 constantes dando vuelta cuando escribía la familia de funciones, y en esta poníamos una sola, ¿no? Eso también lo estuvieron charlando, está bueno que lo piensen cuando hagan los ejercicios. Cualquier cosa después lo vemos en alguna consulta. Otra vez la del número, que el número se puede sacar afuera. Y empiezan a aparecer 2 propiedades que acá sí me interesa que nos detengamos un poquito. Después vamos a ver un pequeño ejemplo de esto, que es las relaciones entre las derivadas y las integrales. Que también lo deben haber charlado, pero lo vamos a volver a escribir acá para que otra vez me vaya quedando y me vaya cerrando un poco bien todas estas cuestiones que son importantes y que se fueron desarrollando. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Les resulta pesado que por ahí volvemos a veces a mirar algunas cosas que ya vimos, como para terminar de integrarlas? No, mejor. ¿Les viene bien? Bueno, bárbaro. Si no me avisan y no, estamos, ¿no? Pero vieron que acá como que me va cerrando todo lo que fuimos dando, que son muchas cosas que dimos en 4 clases, pero aparecen muchos conceptos importantes. Entonces ahora fíjense que en esto estamos pensando en funciones. Acá están dando vueltas funciones, que relacionan las funciones con sus primitivas. Y lo estamos escribiendo pensando en que estamos relacionando una función con todas sus primitivas, digamos, ¿no? O sea, estamos tratando de relacionar ese tipo de cosas. Aparecen 2 propiedades, las 3 y la 4. Mírenlas solos, a ver qué diferencia le ven a una y a la otra. Si uno tuviera que decir en palabras lo que dice la 3 y lo que dice la 4, ¿se leen igual? ¿Se dicen igual o me está diciendo cosas diferentes? ¿Qué les parece? Mírenla tranquilos que los espero. Son ¿no? cosas distintas, creo. Pues la primera, dice, la 3, dice que la integral, si derivas la integral de la función, te tiene que devolver la función. Perfecto. Y la 4 te dice que si integras la derivada, te va a devolver la función con una constante. Muy bien. Perfecto, ¿no? Ven que en realidad son diferentes, ¿no? Acá que nos dicen. Si tenemos en tengo la integral. Tengo, la integral de la f. Es parecida a la hipótesis de uno de los teoremas esa, ¿verdad? Claro, ven que es como que uno está dando vuelta y está analizando Sería la cada una de derivada, esas partes que dijimos. la derivada de la primitiva te devuelve la función integral. Claro, perfecto. Es eso, ¿no? Tal cual. Fíjense acá que me dicen, en realidad, si tengo las primitivas o cualquier primitiva que tenga, estaría pensando, para que me dé f, estoy pensando, bueno, cualquier primitiva que tome, si la derivo, me da f. Pero esta que me dice, en realidad, si lo que tengo es la derivada de una función y la integro, no vuelvo a la f, que sería lo lógico, digamos, ¿no? Parecería que esto de integrar y derivar me lleva a lo mismo. Tengo una función, la derivo, ¿tá? Entonces acá no vuelvo a la f en realidad, sino que vuelvo a f más e. ¿Tá? Entonces, estas 2 propiedades, que en principio aparecen enunciadas como propiedades, necesitan pensarlas bien. Vamos a volverlas a mirar, van a ver que ahora aparece una aclaración, las vamos a demostrar, ahora vamos a ver un ejemplo, porque en la práctica empieza a ser importante mirar estas diferencias, ¿no? Y ahora ustedes después se van a dedicar a hacer problemas que tienen que ver con estas cuestiones, ¿tá? Y entonces ahí es importante que tengamos esto bien claro. Bueno, lo voy a borrar para que... A ver si... Acá abajo era que me aparecía, ¿no? ¿Dónde está? Me parece que acá aparecía así. Borrar. Porque me va a aparecer algo escrito, ¿no?
estamos? Voy a poner para escribir. Ahí está. Entonces, fíjense, y ahí vamos a hacer la demostración de esto, ¿no? ¿Qué conocemos? Me dicen, tenés que tener la integral indefinida y después la querés derivar. Entonces, para derivar tenemos que saber qué sería la integral indefinida de f, ¿no? ¿Y qué sabemos? En realidad la integral indefinida de f es un conjunto de funciones. Y ese conjunto de funciones se acostumbra a escribirlo así, p de x más c. Yo eso lo dije rápido porque ya lo hablaron bastante con Manuel, digamos, ¿no? O sea, es el conjunto, pero no escribimos, esto es el conjunto de todas las funciones, de todas las p más c, con c perteneciente a los reales y p' igual a x, digamos. No lo escribimos como conjunto, sino que se acostumbra a poner así la función y le agrego una constante. Y estamos pensando en la familia de todas las funciones, en esa escritura. Digo, bueno, está bien, lo escribo así, pero ¿qué tiene que verificar eso? El c es un número real cualquiera, y lo que sé de esta p es que su derivada es f. O sea, que tiene una relación el integrando con esta función que pusimos ahí, ¿no? Voy a cambiarle el color para que quede... A ver, porque antes estaba con rojo. Bueno. Entonces, ¿cómo sigo con esto? Bueno, pero si entonces yo sé que la derivada de p es eso, queremos derivar nuestro objetivo era derivar esta integral. ¿Saben? Pero derivar la integral es derivar lo que está del otro lado. O sea, habría que derivar cada una de las funciones que son primitivas. Y si derivamos, ¿qué tengo? La derivada de una función más la derivada de una constante. Uso propiedades de derivada y eso me da la derivada de p. Pero por definición, la derivada de p, sabíamos que era una primitiva, me da f. Entonces, es cierto que la derivada de la integral definida me da la función integrando. Esto funciona y ahí lo tenemos. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa con esta? ¿Cómo harían para demostrarla? Se las pongo, enseguida estoy de vuelta. Mírenla, a ver si la entienden.
Ahí llego, no me fui. Disculpas, están todavía, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ya son casi 12. Bueno, entonces, ahí. ¿Entendieron cuál es la definición ahí? La demostración. Ven que uno vuelve a pensar lo mismo. Tengo que hacer la integral de la f', una integral indefinida. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Eso que va a ser una primitiva de la f' más la constante. ¿Sí? O sea, esa p ahora no es la misma que tenía antes, ¿no? No es la del problema anterior. Esta p que está acá, no es esta, ¿no? Es otra. Estoy en otro ejercicio. Si quieren, hasta le puedo poner otro nombre. Pero en realidad, esa que está ahí tiene que ser es una primitiva de f'. Pero en realidad, una primitiva de f', ¿qué estoy buscando? Una función que cuando la derive me dé f'. Pero una de esas es f. Entonces acá, en lugar de poner p, podemos poner f, listo. ¿Sí? O sea, acá directamente esto termina siendo una primitiva cualquiera, que es la f. ¿Por qué? Porque la derivada de f me da p y le agrego la constante. Entonces ahí la demostré. ¿Sí? Entonces ahí aparecen esas dos propiedades demostradas usando, y uno va y viene con la definición. Por eso está las hice a pesar de que están las otras. Y cuando uno las puede hacer solos, a pesar de que son definiciones simples y todo, es porque termino de entender bien todos estos conceptos, ¿no? Porque como que parece tan obvio que el poder pensarlo da trabajo. ¿Eh? Bueno, volvemos a lo mismo. Si junto las dos me dan la propiedad de linealidad, y estas dos que están ahí son justo las que me terminan haciendo lo que decíamos, ¿no? Si tengo una función y la derivo, tengo la f'. Ahora, si tengo la f', o sea, por ejemplo acá, tengo una función y la quiero integrar, no vuelvo a f, vuelvo a f más e. ¿Vale? Esto, que uno lo mira así, que por ahí a esto generalmente uno le dice, es como es ese circuito que integro y derivo, digamos, hace que uno empieza a decir, no son procesos inversos. ¿Está? No es que la derivada y la integral son inversas entre sí. ¿Está? Es como que, bueno, hay muchas relaciones, pero uno dice, dado una función, la derivo y tengo una sola función derivada, pero si tengo por ejemplo, si tengo la función derivada, o sea, tengo la función derivada y la quiero integrar, no vuelvo a la función original, vuelvo a un conjunto de funciones. Entre todas esas va a estar la original, pero vuelvo a un montón, vuelvo a una familia de funciones. ¿Eh? O sea, si tengo la función derivada y le busco la primitiva, no vuelvo a una sola, vuelvo a un montón. ¿Eh? Por eso ahí hay algo que después uno lo piensa con velocidades. ¿Eh? Si tengo la función, por ejemplo, teníamos el volumen, y calculábamos la derivada, tengo una sola función derivada. Pero cuando tengo una velocidad,
conozco la velocidad de algún proceso y quiero conocer cuál es el proceso, me aparecen un montón de posibilidades. Alguno va a ser el que busco, alguno va a ser el que corresponda, ¿no? Pero en esa vuelta tengo un montón. Lo que sí puedo encontrar era la variación de la función, por ejemplo, volumen o de la que sea. Sí puedo volver al delta F, pero no puedo recuperar la función directamente, sino que recupero un montón. Vamos a necesitar algún dato para poder recuperar entre todas las funciones que cumplen la condición, cuál es la de mi problema particular. ¿Está bien? Eso me parece importante que lo volvamos a mirar un poquito porque es, de alguna manera, lo que relaciona todos estos conceptos. ¿No? Moni 20. Vemos este ejercicio cortito y ahora ya dejamos así los que tienen con Manuel, que empieza puntual, pueden organizarse un poquito. Bueno, volvemos a ese ejemplo del tanque, que es el que siempre es simple para ver. Dice, se empieza a llenar un tanque con agua de una canilla a una velocidad que tiene esa ley. B igual a 3t cuadrado. Después va a estar graficada. Hacemos un esquemita del gráfico acá. ¿Sí? T es el tiempo y acá ponemos la otra. La velocidad era 3t cuadrado, así que tiene que tener forma de así, ¿no? Sería una formita de este lado. La parábola seguiría así. ¿Por qué no la dibujo de ese lado? Porque el tiempo no puede ser negativo. El tiempo no puede ser negativo, o sea que es lo que nos va a interesar y probablemente sepamos hasta qué momento habrá que ver, pero el tiempo no puede ser negativo, ¿no? Así que esta es la que tenemos acá y nos dice, esa es la función velocidad. Esa velocidad está dada en este eje, vamos a tener, ven que acá dice t es el tiempo y la velocidad está dada t está en horas y la velocidad ahí está dada en litros, ay, ¿cómo se me va la mano? Esto está dado en litros y la velocidad está dado en, no, te puse mal eso que puse ahí, la velocidad está dado en litros por hora y esto está dado en, ¿cómo está ahí? En horas, el tiempo está en horas, ¿no? Nos dicen, si tiene 6 litros al principio, el tanque, me imagino el tanque, ahí tengo la gráfica de la velocidad, si tengo un tanque que me dice, en realidad, ese tanque al principio tiene 6 litros de agua. Y la capacidad del tanque, ahí se termina, va a tener de capacidad 70 litros. Empiezan a dar algunos datos. Me preguntan, ¿en qué momento va a estar lleno el tanque? O sea, lo que conozco es a qué ritmo entra. Lo que sé es que si tuviéramos una canillita o algo, lo lleno. Acá está entrando el agua a una velocidad que depende. Fíjense que habíamos hecho unos cuantos, se hacían muchos en matemática 1 por ahí, y esto, ay, no me escribe. Acá, esto era la velocidad, depende del tiempo, ¿no? Según el tiempo, entra diferente, no entra a velocidad constante. O sea que no se está llenando de manera proporcional ese tanque, ¿no? Que era la diferencia con lo que por ahí hacíamos antes. Entonces, de alguna manera, ¿qué conocemos y qué queremos averiguar? Lo que me preguntan es, ¿cuándo estará lleno? O sea, que me están averiguando un tiempo. Lo que me dicen es, ¿en qué tiempo ese tanque se llenó? ¿Cómo hacemos para plantear este problema y cómo hacemos para, uno dice, para armar un modelo que me permita resolver este problema? Entonces decimos, conocemos la ley de la velocidad, o sea, conozco la velocidad del proceso. Conocemos el volumen inicial, o sea, qué cantidad de agua tiene el tanque al principio, y conozco cuál es la capacidad del tanque. Si sigo agregando agua, el agua se va a volcar, no va a quedar adentro del tanque. ¿Qué me preguntan? ¿En qué momento se llena? O sea, me están preguntando ese instante final. Ahora, el tema es, ¿puedo averiguar el tiempo ese directamente? O para poder averiguar el tiempo necesitamos averiguar alguna ley, alguna otra cosa. Y ahí es donde aparecen
lo que cuando uno arma modelos se llaman como incógnitas ocultas, o esa función, algo que tengo que usar, el modelo que tengo que usar, que además de encontrar el tiempo final, voy a averiguar alguna otra cuestión, ¿no? O sea que, en realidad, para poder hacer esto, si conozco la velocidad cuando tengo el tanque, si tuviera la ley del volumen, estaría re fácil, porque en realidad si tengo la ley del volumen y sé que quiero que el volumen sea 70, ya lo calculo, porque el volumen en 0 es 6 litros, el volumen en 70, despejo el tiempo y listo. Pero necesitamos tener la ley del volumen, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esto que les decía. Si B si llamamos con B al volumen de agua en el tanque en un instante dado, aparece la ley de una función, y ese T que estoy buscando termina siendo la solución de esa ecuación que está ahí escrita. ¿Okay? Entonces, para poder encontrar la incógnita final del problema, lo que me pregunta este problema, primero averiguamos cuál es la ley de B. ¿Okay? Ven que uno dice, si tuviera la ley de B sería re fácil, pero no la tengo que encontrar ese volumen, y entonces se dice que lo que necesitamos encontrar es cuál es la ley de la función que rige este proceso para poder responder esta cuestión. Pero tengo la ley de la velocidad, entonces con todo lo que fuimos aprendiendo, no tiene que ser tan difícil encontrar la ley del volumen, ¿no? Porque ¿esto qué es? La velocidad es la variación del volumen con respecto al tiempo, o sea que sabemos, ¿saben quién es? La velocidad es la derivada de B. Y esto pasa a ser el problema que nos apareció, esta ecuación que queríamos resolver, en donde la incógnita es B, y esa B tiene que verificar que su derivada me da una ley que conozco. O sea que es un problema que es el que estamos tratando de resolver hace un par de clases, ¿no? Que decíamos, entonces fíjate que esa función que cuando la derive me da B, es buscar una primitiva de la función. Para encontrar la ley de B, buscamos una primitiva de 3t cuadrado. ¿Sí? Pero es una. Cuando busco primitiva, yo digo, bueno, ¿cómo hago para encontrar una primitiva de 3t cuadrado? ¿Qué me quedaría? Es una de las elementales, digamos, ¿no? ¿Qué me va a quedar? 3t cubo sobre 3, ¿no? Esto de buscar esa primitiva, casi escribo directamente en la pantalla. Buscar la primitiva sería 3t cubo sobre 3, porque entonces cuando derivo, y me queda t cubo, ¿no? Si derivo t cubo, me queda 3t cuadrado, ¿sí? Pero esa es una. ¿Esa que encontramos, será la que estoy buscando? ¿Será la que me da la ley del volumen? No. No, a lo mejor no es. Lo que necesito es, entre todas las posibilidades, porque en realidad yo sé que es una, la 3t cubo, es más, si me fijo, enseguida me doy cuenta que no es, porque la 3t cubo pasa por el origen de coordenadas, y nosotros necesitamos que en 0 valga 6. Así que evidentemente no es. Entonces decimos, lo que buscamos es aquella primitiva que en 0 valga 6. Entonces, empezamos a trabajar con esto, digamos, ¿no? Encontramos todas, y eso de encontrar todas las primitivas es decir, bueno, calculo la integral indefinida, o sea, lo escribo así como está ahí, digo, fíjate que encuentro el conjunto de todas las primitivas. También podría haber puesto, lo que hago es calcular la integral de b de t, que lo escribí igual al final, ¿no? Me daba el conjunto de todas las primitivas, y ahora digo, bueno, ¿cuál será la que necesito? En realidad termino resolviendo, o sea, tratar de buscar cuál es la que verifica que en 0 valga 6. Entonces empezamos a buscar cuál de todas ellas verifica que en 0 vale 6. Así que estaríamos planteando, si quieren, un problema de este tipo, ¿no? Esta ley P de T es T cubo más C, y nuestro problema es encontrar cuál es el C, tal que la P en 0 sea igual a 6. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me quedaría? 0 más C igual a 6. ¿Sí? Ahí ya pasamos el problema a escribirlo en función de B.
Entonces me queda que la constante vale 6, así que la función volumen que estaba buscando es esa. Ahora tengo ya, descubrí esa ley que me rige el proceso y ahora lo que necesitamos es ver cuál es el tiempo para que el volumen es 70. Ya está, listo. Entonces, bueno, acá lo que está aclarado ahí, lo van a tener, es esto de, entonces para poder encontrar la ley del volumen, tuvimos que encontrar, y aparece como otra incógnita acá en el camino que vamos haciendo para poder resolverlo, ¿no? Fuimos armando un modelo, lo trabajamos para poder dar la respuesta al problema. La respuesta al problema termina siendo es igualar el t cubo más 6 a 70 y despejarlo. Y ahí sale que vale 8. Entonces recién ahí pudimos resolver. Resolvimos el problema pensando en una integral, en buscar primitivas y pensando en buscar eso. Este problema también se puede resolver usando una integral indefinida. O sea, averiguando la variación de volumen en un intervalo de tiempo y después respondiendo. Les va a quedar como tarea para el lunes tratar de ver si, sin haber hecho mucha práctica todavía, pueden resolver este problema usando una integral definida. Averiguando la variación de volumen, que también lo teníamos por ahí, ¿no? Que es la otra manera de resolverlo. Entonces, conclusión siempre es, cuando uno deriva, siempre tengo una sola función, pero cuando derivo es como que termino perdiendo qué pasaba con el volumen inicial. Y cómo uno hace para esta reconstrucción. Si tengo el volumen, derivo, encuentro la función derivada, pero si lo que tengo es la derivada, para volver al volumen necesito un dato extra, no me sale directamente. Si no tengo un dato extra, no me alcanza. Acá teníamos en este ejemplo el dato extra, ¿no? Por eso ahí está la conclusión. Vemos que, y ya los dejo porque estamos en hora, ¿no? Perdón. Sí. Vemos que para esto, para poder volver de la velocidad, conociendo la velocidad de algún proceso, recuperar cuál es la ley del proceso, voy a necesitar algún dato. Por ejemplo, cuál es el volumen en algún instante o algo. Si no, lo que recupero es la variación de volumen, no el volumen. Listo. Bueno. Vamos a dejar acá. El lunes, más o menos, vamos a cerrar. Nos faltan ver justamente estas aplicaciones, cómo los vamos a trabajar. Uy, se fueron un montón. Esperen que dejo de grabar. No, tengo que dejar de grabar. Listo.